Cristo, ¿no? Cristo, ¿qué es lo que se dice de Cristo en cuanto a su carácter? ¿Cómo se refleja el carácter de Jesucristo? Voy a compartir mi pantallita. Bien. La impecabilidad de Jesucristo, el carácter de él mismo, ¿no? El carácter de Cristo. Bien. Hay tres maneras de ver a Jesucristo a la luz de las Escrituras, y es ¿qué pensaba Cristo de él mismo? ¿Qué decía Cristo de él? ¿Cuál era el pensamiento de Jesucristo de él? Segundo, ¿qué pensaban sus discípulos de Cristo? Y en tercer lugar, ¿qué pensaban los enemigos de Cristo? ¿Qué podía pensar un enemigo de Cristo? Esa es una muy buena visión también, porque tratar de estudiar de manera sincera el cristianismo, como les dije la semana pasada, no necesariamente vamos a ir por el lado que usualmente explicamos de Cristo, sino que también hay que ver cómo se reconoce el cristianismo como tal. ¿Sí? Entonces, dicho eso, nosotros podemos notar que Cristo dice algo en cuanto a su carácter, ¿cierto? Cristo dice algo en cuanto a su carácter. Ahora, ¿qué pensaríamos nosotros si escuchamos que una persona dice yo soy Jesús? ¿O qué pensaríamos si una persona que diga yo soy el general MacArthur de los Estados Unidos o yo soy Miguel Grau? Usualmente esas frases o esos pensamientos los podemos escuchar en un manicomio, personas que hablan fuera de la realidad. Y existe gente que se cree así. Pero Cristo, ¿qué decía de él mismo? Es una pregunta sincera, ¿cierto? Y Cristo decía que él era Dios, él mostraba su deidad. Jesús mismo se dio a conocer como el camino, como la verdad, como la vida. Entonces, pero en cuanto a su moral, ¿podemos decir que Cristo es el hombre más grande que ha existido? ¿O podríamos hablar de Jesús como algo mucho más que esa frase, ¿no? Porque a veces escuchamos Jesús, el hombre más grande que haya existido. Hay un hombre también que hace un llamado muy sincero de Jesús. Hay un hombre que le dice a Jesús, maestro bueno. Creo que ese relato ustedes lo pueden encontrar en Marcos, cuando un hombre rico se le acerca, un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, eres bueno. Y Jesús le hace una repregunta y le dice, ¿por qué dices tú que yo soy bueno? ¿Por qué tú dices que soy bueno? ¿Qué hubiésemos contestado nosotros si alguien dice eso? ¿Cuál hubiese sido nuestra respuesta obvia de Jesús? Bueno, Jesús no está negando que es bueno, pero recalca que su bondad va más allá de cualquier visión humana. Entonces nosotros podemos decir, Jesús es bueno, el mundo dice Jesús es bueno, Jesús es amoroso, pero ¿hola? ¿Puedo hacerle una preguntita? ¿Sí? Sí, hermana. Hermano, una pregunta donde dice que Dios ha existido. ¿Ya? No podría ser que esa pregunta se la contestaría yo que Dios existe. No existió, porque existió es que fue pasado, pero Dios está existiendo ahora. Ayer, hoy y seguirá existiendo. Claro. Cuando alguien nos hace una pregunta como esa y que nos dice Dios ha existido, como dijimos la clase anterior, a veces hay que repreguntar a la persona qué es lo que tú entiendes por Dios ha existido. Porque puede ser una pregunta válida haciendo referencia a la eternidad de Dios. Dios existió desde antes de la creación del mundo. Ese puede ser una pregunta válida.
puede ser que la pregunta esté ligada por el hecho de que está diciendo Dios existió, pero que ya no existe. Entonces, siempre cuando nosotros evangelizamos o cuando se nos hacen preguntas del evangelio como esa, siempre es bueno es repreguntar, porque en la cabeza del que pregunta puede haber un concepto ya prediseñado, y entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que quiere él preguntar, qué es lo que él quiere saber. La respuesta no siempre va a ser así rápida, ¿no? Repreguntamos, y si él hace referencia a la eternidad de Dios, sí, podemos decir que Dios ha existido, porque la Biblia dice que él es el Dios eterno, ¿no? O la Biblia habla de un reino sempiterno, o habla el Dios de los siglos, hace referencia a que Dios existió antes de la creación, que existe y que existirá. También podemos decirle que cuando la Biblia dice que Dios ha existido, lo habla en términos... A ver un ratito. Ya, lo habla en término perfecto, ¿no? En un verbo perfecto, haciendo mención la Biblia de que es un verbo continuo. Dios ha existido y a la vez existe. Es lo mismo que usted acaba de responder. Entonces, son verdades que la Biblia no elude, ¿no? Entonces, siempre es bueno repreguntar. Hermana, no sé si eso responde la pregunta. Ahora, bueno, Dios es bueno. Él dijo que era bueno y esa era la pretensión de Dios, pero su bondad, por ejemplo, aquí este es un claro ejemplo de lo que a veces, lo que usted está preguntando, porque mucha gente dice, Dios es bueno, pero hay que preguntarle, ¿a qué te refieres con que Dios es bueno? Que tapa el pecado, que no castiga el pecado, que no condena al ser humano, porque si una secta religiosa dice Dios es bueno, en su mente tiene concebido que Dios no castiga a nadie en el infierno, que todos mueren sin castigo. Pero ¿a qué te refieres tú cuando la Biblia dice que Dios es bueno? Son dos conceptos diferentes con una misma frase. Por eso es importante siempre hacer una repregunta cuando alguien sinceramente está buscando la verdad. Porque hay personas también que nos tiran zancadillas cuando queremos escuchar del evangelio, ¿no? Entonces, eso es esencialmente lo que el cristianismo hace con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que escuchamos de Jesús en las Escrituras? Él siempre dijo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando una mujer estaba a punto de ser apedreada? Está registrado en Juan capítulo 8. Había una mujer que había sido sorprendida en adulterio y los hombres le estaban condenando. Y Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo, si alguien está libre de pecado, puede seguir con su juicio y tirar la piedra. Jesús no está eliminando el pecado de la mujer, pero Jesús con la pregunta está diciendo, hay una sola persona en este mundo que está libre de pecado. Ese soy yo. Entonces Cristo declaraba en cuanto a su modalidad que Él era bueno y que Él era sin pecado. ¿Sí? Sin pecado. Cuando Jesús hace esa declaración, muchos se retiran porque a pesar de que para su juicio ellos eran justos, no estaban libres de pecado. Pero quien se queda después de la declaración es Jesús, demostrando que Él no tiene pecado, ¿cierto? Entonces Jesús declara que Él no tiene pecado, ¿sí? Que Él no tiene pecado. Jesús entonces dice que Él es así. Hay otro ejemplo en Lucas 8 de un hombre religioso que oraba y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Sí? Te agradezco porque no soy como los demás. Pero esa declaración era falsa porque era un hombre pecador y Jesús va a juzgar esa declaración. Entonces, Jesús siempre ha expresado en la Biblia, por ejemplo, que Él moralmente no tiene pecado, no ha caído en pecado, que Él tuvo tentaciones como nosotros, pero a diferencia de nosotros no pecó como nosotros.
alguno puede discrepar con Jesús y decir, Juan el Bautista bautizaba por arrepentimiento de pecados. Pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó si el ministerio de Juan era bautizar en fuego? Haciendo referencia a que cuando él bautizaba y predicaba arrepentimiento era sinónimo de que el que se bautizaba se estaba arrepintiendo de sus pecados. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque no porque él necesitaba perdón de pecados, sino que recuerda que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque decía, no soy digno ni siquiera de desatar los calzados. No puedo hacer esto porque Juan el Bautista entendía que Cristo era sin pecado, pero Jesús le dice, esto conviene que hagamos para que cumplamos todo lo que es justo delante de Dios. Hagámoslo como un testimonio, no porque tengo pecado. Entonces, ahí viene la pregunta. Jesús es sin pecado moralmente hablando. Ahora, nosotros podríamos decir, es un poco parcializado decir que Cristo era sin pecado viniendo de él mismo ese argumento. O también, ¿qué pensaban otras personas de Cristo? Es importante irnos hacia esa ribera. ¿Qué pensaban otros de Cristo? Por ejemplo, aquí viene la primera pregunta. Sus discípulos. ¿Es correcto usar como argumentos de su carácter lo que los discípulos opinaban? Porque vamos a ver, somos sinceros, porque el cristianismo implica eso, ¿cierto? Ser sinceros y no ser tan flojos a la hora de explicar el cristianismo. Alguien nos puede preguntar, o alguien aquí se puede preguntar, pero ¿cómo vamos a preguntarle a los discípulos de Jesús si Jesús ha estado con ellos y ellos eran sus discípulos? Entonces, no creo que no es un argumento correcto porque es un argumento parcializado hablar de Jesús como un hombre sin pecado. Pero hay que notar varias cosas en cuanto a esto. Vivieron juntos con Jesús estos discípulos por 3 años, pero nunca encontraron en Jesús los pecados que encontraron en sí mismos. Y digo esto porque nosotros podemos pertenecer a una escuela, podemos pertenecer a una universidad, podemos pertenecer a un grupo político, a alguna sociedad, a algún club social. Podemos pertenecer a un grupo de hermanos por 1 año, por 2 años, un grupo de amigos por años, ¿cierto? ¿Y qué van a encontrar nuestros amigos después de convivir con nosotros? ¿Qué van a encontrar nuestros amigos de la universidad cuando conviven con nosotros? Bueno, que nuestro carácter no es puro. Van a reconocer eso o van a entender que sí somos tachables, no intachables. Jesús vivió con discípulos 3 años y los discípulos nunca encontraron un argumento en contra de la moralidad de Cristo. Y eso es importante de reconocer, porque si seguimos el mismo hilo de pensamiento de lo que venimos estudiando, entonces Jesús presentado frente a sus discípulos, nadie podía decirle, pero mira, yo estuve con él 3 años y vi esto en él, vi este pecado en él. Bueno, es nuestro maestro, sí, pero vi este pecado en él. De repente los amigos de Steve Jobs o los que trabajaban con él miraban y decían, es un buen científico, pero vi esto en él. O podemos reconvenir esto en él. Con Buda igual. O con el profeta Mahoma igual, o con cualquier profeta, o con los mismos discípulos. Si nosotros analizamos a cada discípulo, sí hay que ver de él en su moralidad. No hay ningún discípulo, ninguna persona que frente al escrutinio de las otras personas sea intachable, pero Jesús no. Jesús pasó 3 años y nadie lo pudo acusar. Ningún discípulo halló en él pecado. Otra cosa importante para argumentar o para cuando alguien nos pregunta, pero no puedes usar el argumento de los discípulos cuando los discípulos se parcializan con Jesús. No, ¿sabes por qué? Porque los discípulos, antes de ser discípulos, eran judíos, conocían mucho la ley y conocían mucho el pecado. Por ende, los judíos de por sí, cualquier tipo de judío varón, conocía muy bien la ley del Antiguo Testamento. Y automáticamente hubiesen dejado de lado a Jesús o hubiesen argumentado en contra de Cristo si hubiesen encontrado una falla en su moralidad, si hubiesen encontrado pecado en Jesús. Y por eso es un buen argumento el usar a los discípulos.
Porque antes de ser discípulos, antes de ser cristianos, eran judíos que habían sido llamados a entender de Cristo. Y en esos 3 años no encontraron nada en contra de él. Y ellos tenían bien pegado en su cabeza el Salmos 14:3. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero cuando se encuentran con Cristo, Salmos 14:3 no aplica para Cristo, porque él sí era bueno, porque él no era corrupto, porque él no se había desviado. O Isaías 53:6, todos nos descarriamos, Cristo no. Cada cual se apartó por su camino, Cristo no. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves el argumento aquí un poco más sólido para cuando hables del cristianismo? El argumento está en el sentido de que los discípulos no encuentran en su líder ninguna acusación moral. Primera de Pedro 1 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces los discípulos, después de haberse encontrado con Jesús, después de haber vivido con Jesús, reconocen, él no tiene mancha, no hay ningún argumento en contra de Cristo, porque hemos vivido con él. Pedro, para salvaguardarse, pudo haber dicho, bueno, conocí en Cristo cierta parcialidad con otros discípulos. Bueno, conocí en Cristo esto, no, pero no hay nada, no hay ningún argumento, a pesar de que Pedro pecó, pudo haber usado hubiera usado alguna mentira. Entonces, sí es válido el argumento de los discípulos. ¿Sí? Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Entonces, los discípulos dicen, en Cristo no hubo pecado, no se halló en Cristo nada. No se halló en Cristo engaño. Primera de Juan 1:8, ahí sí podemos nosotros acercarnos al texto. Vamos a buscar Primera de Juan 1:8 para leerlo y entender qué decía otro de sus discípulos. Juan, Primera de Juan 1, versículo 8. Si alguien no tiene antes que yo, lo puede leer. Bueno, ya lo encontré yo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Aplica para Cristo este argumento? No. No, porque él declara. Bueno, pero él lo declara, no es parcializado. Sí, pero sus discípulos declaran. Ah, pero más parcializado aún, porque son sus discípulos, sí. Pero es casi un hecho de que cuando estamos frente a otras personas, sí encuentran argumentos pecaminosos de nosotros. Pero los discípulos no encontraron ningún argumento pecaminoso. Y luego dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 3 de Primera de Juan, verso 5. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Juan vivió 3 años con Jesús y declara, no hay pecado en Jesús. Pedro vive 3 años con Cristo y dice, he caminado con él, he andado con él, nosotros hemos sido tentados, pero no hay pecado en él. No hay pecado en él. Lucas va a decir lo mismo. Todos van a decir lo mismo. Pablo también va a decir lo mismo en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado, no hay pecado en Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Aquí hay un punto de debate que podríamos amanecernos sin responder al versículo 21, porque algunos que conocen mucho más que nosotros dicen, ¿a qué se refiere con que por nosotros lo hizo pecado? ¿Al solo hecho de cargar nuestros pecados? ¿O de que Dios lo vea como tal cruel hombre pecaminoso? ¿A qué se refiere por nosotros lo hizo pecado? Pero dice aquí sensatamente, no conoció pecado. No porque no sabía qué es robar, no porque no sabía qué era matar, sino porque no había en él sombra de corrupción. A eso se refiere cuando no conoció pecado.
Hebreos 7, el escritor de Hebreos también dice lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué sumo sacerdote le convenía a ellos? Santo, sin pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo apartado de los pecadores? Que él es trascendente nada más, que está por encima de la creación y no tiene relación con la creación. ¿A eso se refiere con apartado de los pecadores? No, se refiere a que no practica el pecado, porque estuvo acusado de comer con publicanos y borrachos, porque estuvo acusado de conversar con prostitutas. Eso significa que Jesús nunca conversó con ellos, nunca tuvo relación con ellos. No, significa que no pecó como ellos, era perfecto. ¿Sí? Era perfecto. Entonces, eso dicen los discípulos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, cualquiera de las tentaciones que nosotros podamos imaginarnos o a la que nosotros hayamos cedido, Jesús se enfrentó a todas esas tentaciones. A todas. No hay que ser explícito, se enfrentó a todas las situaciones y no pecó. No pecó. No hay sombra de pecado en él. ¿Cierto? Probablemente alguna mujer se le acercó pecaminosamente, no hay sombra de pecado en él, no hay sombra de pecado en Jesús. Probablemente alguien lo conminó a robar, a hacerse líder, a ofrecerse como líder, no. A ofrecerse como un líder insano, no. A que fue tentado cuando lo llevó el pueblo y quería convertirlo en rey, no, porque él no conoció pecado. Ahora, bien, ustedes podrían seguir diciendo, bueno, siguen siendo argumentos de amigos de Jesús. De amigos de Jesús. Y aquí nos vamos a demorar un poco más para analizar lo que los enemigos de Jesús decían de Cristo. Vuelvo y repito, miremos a los evangelios como libros históricos, ¿no? Quitémonos el juicio en fe de que son libros inspirados por Dios. Pero imaginemos que conversemos con alguien que no es un cristiano y alguien que le gusta estudiar, ¿no? Alguien que le gusta debatir o alguien que le gusta polemizar. Y te dice, bueno, vas a hablar con la Biblia. Ah, pero es un libro que tú lo elevas al asunto de la fe. Ya, pero vamos, los evangelios sin ser evangelios inspirados, ¿no? En el supuesto caso. Conversa con tu amigo, conversa con quien se pregunta sobre el cristianismo y dile, bueno, tomemos como libros históricos. Nadie que estudie las escrituras de manera histórica, nadie va a negarte que los evangelios son libros históricos, porque los que quieren negarse a la fe de entender que son inspirados por Dios, sí los califican como libros históricos, nunca los desacreditan como tal. ¿Sí? Incluso la gran crítica a la Biblia va por el hecho de que dicen la Biblia es un libro histórico, no es un libro inspirado, no es un libro de fe, no es un libro que debemos hacerle caso, es básicamente un libro como cualquier otro. Entonces, si alguien argumenta de esa forma, dile, bueno, leamos los evangelios como tal, como tú lo dices, como libros históricos. Y como dijimos la semana pasada, cuando vamos así, esa persona que le gusta polemizar se va a arrinconar a un lado, al lado de su moralidad. Y va a decir, entonces, Cristo es alguien a quien se le atribuye, y no solo se le atribuye, sino que es cierto que moralmente es un hombre sin pecado. Y lo arrinconas a ese lado de la fe, en el buen sentido de la palabra, no porque quiero que polemices cuando hablas del evangelio, pero lo arrinconamos ahí. Una persona que dice, bueno, no creo en la Biblia, bueno, pero sí, y él argumenta y dice, bueno, es un libro histórico, bueno, vayamos como un libro histórico. ¿Qué dicen históricamente de Jesús? ¿Y quiénes? No, vamos de un paso a otro paso más elevado. ¿Quién lo dice? Sus enemigos. Usualmente un enemigo, ¿qué va a decir de ti? ¿Cosas buenas? No, va a decir cosas malas. Entonces, en los evangelios leemos que los enemigos de Jesús
lo espiaban. ¿Y qué trataban de hacer? Miremos Marcos, porque ahí nos vamos a centrar en algunos textos de Marcos. Y aquí, si hay alguna pregunta, vamos a tratar de hacerla. Y como les dije también la semana pasada, no sé si voy a poder responder la pregunta. ¿Ya? Pero esencialmente lo que vamos a ver es eso. ¿Ya? Ahora, primero leamos el texto. ¿Ya? Primero vamos a leer el texto y luego conversamos más de aquí. Hay un audio que se está moviendo. ¿Cuál es? No te espero ninguna. Este es. No te espero ninguna. Creo que es este. Ok. Marcos 3. ¿Alguien no puede leer Marcos 3 mientras lo busco? Bien, bueno, voy a leer Marcos 3:2. ¿Ya? Ya lo encontré. Dice Marcos 3:2. Del 1. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Esa palabra es interesante, ¿no? A fin de poder acusarle. Estamos viendo el carácter de Cristo. Hemos dado por sentado que Cristo es un hombre sin pecado. La semana pasada dejamos por sentado que Cristo es Dios y es hombre. Entonces ahora hablemos de que Cristo es sin pecado. Por ende, si decimos que es un hombre sin pecado, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no tiene pecado? Cristo, el Dios, Jehová. Cristo es Dios, Cristo es Jehová porque no tiene pecado. Y dice que aquí buscaban, ¿qué cosa? Acusarle. En el capítulo 12 había otro grupo de hombres y les dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Nota, personas a favor de Herodes y fariseos, ¿no? Son dos grupos sectarios, uno que odiaba al otro, se odiaban entre sí, ¿no? Los herodianos no tenían nada que ver con los judaizantes, por si acaso. Pero ambos se han juntado para ver si sorprendían a Jesús en alguna palabra. Nota cuán importante es entender lo que los fariseos, lo que los enemigos de Jesús buscaban. Un argumento que pueda aplicarse para acusar a Jesús. ¿Cierto? En términos humanos, seguimos por esa vía, en términos humanos, es común, como dice la diapositiva, conocer cuando no se puede ganar un debate por la vía de la argumentación. Los controversistas suelen descender al terreno del abuso personal, ¿cierto? Los que estamos más cercanos a nuestra política sabemos que si no hay un argumento de ninguno de los dos bandos, ahora mismo en las elecciones, ¿qué es lo que sí hay? Bueno, descienden al terreno del abuso personal. A meterse en cosas personales, ¿no? Decirte esto a ti, decirte tal cual a ti. Y estamos hablando en esos términos, hermanos y amigos, en un debate, los herodianos, los fariseos, los saduceos y todas las sectas del momento están buscando descender al terreno para abusar de la persona, porque no puedes argumentar, porque no hay un argumento sólido para destruir a Jesús. Escuchaban enseñar a Jesús y era como quien tenía autoridad. Entonces los fariseos decían, bueno, ¿quién es este hombre que enseña con autoridad? Este carpintero de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Decían. No había argumento sólido para atentar contra Jesús, pero buscaban un argumento y querían irse a lo personal. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan, no vamos a ir ahí, pero cuando Jesús le dice, yo soy, Abraham esperaba mi venida. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué le decían los fariseos? Nosotros, y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo. La respuesta de los que polemizaban ese debate, ¿cuál fue? Nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, a Jesús quisieron decirle
que era producto de un pecado, por lo tanto él era pecaminoso, no pecaminoso en sí, per se, sino heredaba el pecado de sus padres. Cosa que no era un argumento real, pero sí fue un ataque personal, sin ningún sustento. Suele pasar, entonces, estamos viendo qué admitieron los enemigos en cuanto a Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a Marcos 2, vamos a leer Marcos 2. Dicho esto, vamos a leer Marcos capítulo 2. Aquí es un capítulo un poquito largo, pero aquí ustedes me pueden ayudar, aunque está escrita en la diapositiva también, alguna de las cosas del cual a Jesús lo acusaban. Dice, miremos si hay algún amigo, como un libro histórico, este texto. Y está históricamente, sabemos que es inspirado por Dios, pero está, si aún estás en esa concepción de los libros de la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus hijos te son perdonados. No ve la fe del paralítico, ve la fe de ellos y no le habla a ellos, le habla al paralítico. Y si le habla de fe, él reacciona con un hecho milagroso o digamos portentoso. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Primer argumento para acusar a Jesús de algo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban en sus adentros, como decimos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Entonces, primer acusación de los religiosos, él era un blasfemo. Un blasfemo era aquel que se atribuía deidad, según la religión judía. Alguien que se atribuía las características de Jehová, de Yahvé, era un blasfemo. O alguien que se atribuía a sus obras la deidad de Yahvé o de Jehová era un blasfemo. Entonces era un argumento en contra de Jesús. Dice, este habla blasfemias. ¿Ok? Conociendo luego Jesús en su espíritu, omnisciencia, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Cuál habrá sido la reacción de estos hombres? Cuando Jesús le dice, ¿por qué piensan en eso? Sin haber abierto su boca, Jesús le dice, ¿por qué piensan en eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y todos glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después de la argumentación de que es un blasfemo, muchos, no necesariamente los que argumentan en contra de Jesús, dicen, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Mira la distinción. Muchos publicanos y muchos pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Eso es lo que en nuestra congregación vamos predicando en 1 Corintios, hacerse judío a los judíos y gentil a los gentiles y débil a los débiles. No te estoy diciendo que te sientes con borrachos en una cantina, pero a veces es importante ser amoroso con nuestros amigos, ¿no? Nuestros amigos te dicen, oye, vamos a comer, y tu amigo, porque es su costumbre, saca una cerveza y la pone a su lado y tú
muy espiritual y dice, ¿sabes qué? Me voy. Lo que has hecho no está bien. Claro que no está bien porque no es cristiano, pero también lo que tú estás haciendo no está bien. Sabes que yo no puedo estar aquí contigo porque alguien me puede ver y puede pasar algo, pueden decir algo de mí. Jesús no dijo eso, ¿ah? Jesús no les dijo, bueno, siéntense en la otra mesa, sí, porque ustedes son pecadores y publicanos y probablemente si me ven en la misma mesa me van a meter en el mismo saco. Jesús no dijo eso. Tampoco dijo, mira, hay muchos que me están siguiendo y pueden argumentar algo en contra mío, aléjense. No. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Segundo argumento en cuanto a Jesús, Jesús tenía malas amistades. Jesús era un hombre que se juntaba con publicanos y pecadores y prostitutas. Es un mal hombre. Verso 18, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron, y mira la distinción nuevamente, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. El ayuno per se no es malo. Los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan ayunaban. ¿Ok? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Muy parecido a los bautistas, ¿cierto? Los bautistas no ayunan como los pentecostales. Y es una pregunta que se hace hasta ahora, ¿no? ¿Por qué tus hermanitos, hermanito no ayunas? ¿Por qué nosotros sí ayunamos un mes, 2 meses, 6 meses, una semana, 10 días, hacemos maratones de ayuno? ¿Y por qué ustedes no ayunan? El ayuno per se nota que no es un rasgo de santidad. Lo pueden hacer los discípulos de Juan o lo pueden hacer los fariseos y en sí no hay lo mismo. Bueno, el tema del ayuno puede ser otra conversación en este proceso de estudio. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entonces el ayuno es una herramienta para afligir el cuerpo. Y Jesús no les dice que está mal el ayunar. Tampoco le dice que en sí mismo, esencialmente, el ayuno es sinónimo de santidad. Tampoco les dice eso. Jesús más bien les dice, sé que el ayuno hace algo en nuestro cuerpo, lo aflige con la finalidad de que te sometas más a Cristo. Pero si tienen a Cristo a su lado, ¿es necesario que ayunen o es necesario que estén celebrando porque tienen al Mesías a su lado? Eso es lo que Jesús le dice. Pero entre tanto, que tengo consigo al esposo, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán, serán afligidos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De esta otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús, aquí hay otra acusación. Tu religión es muy fría, poco espiritual. Tu religión no es tan buena que digamos. Tu religión no es tan santa que digamos. No muestras tanta santidad. No ayunas, Jesús. No te veo hacer vigilias cada servicio. Creo, Jesús, que eres bautista y probablemente eres bautista fundamental o bautista no sé qué. Ese es un chiste mío. Luego, en ese mismo hilo de pensamiento, le dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, que había sido llevado al extremo por los judíos de la época de Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas en un día de reposo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Arrancar espigas no estaba dentro de los lineamientos prohibidos, pero sí estaba prohibido trabajar, cosechar la tierra. Y ellos, los fariseos, eran tan pegados a la letra muerta que creían y argumentaban que el arrancar espigas era ¿qué cosa? Cosechar.
Y bueno, Jesús le dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Sí, lo leyeron, pero ellos están muy, pero muy alejados del corazón del cristianismo. O no hablemos del cristianismo porque hasta ahí no estaba desarrollado como tal, pero no estaban, no entendían la doctrina de Cristo ni del evangelio. Como entró en la casa, cómo entró él en la casa de Dios, en el lugar santo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes que eran de la proposición, panes que eran especialmente para el culto dentro del lugar santo, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y él no era sacerdote, y aún dio a los panes que con él estaban. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no es más que el hombre, no es más que nosotros. Fue hecho con una finalidad, ¿cierto? Que el hombre entienda del reposo eterno. Y bueno, ese es un tema también muy grande para hablar, pero el día de reposo, incluso algunos debaten si los cristianos que no son judíos guardan el día de reposo, y si ese mandamiento está aplicable para la iglesia. Algunos dicen, sí, el domingo es un día de reposo. Bueno, nosotros sinceramente no lo aplicamos así. Deberíamos al menos acercarnos a ellos, si es que no somos tan dogmáticos, tan pegados a la letra, pero hay muchas iglesias que sí ven el día de reposo como tal, el domingo. Y nosotros nomás lo guardamos al servicio, el domingo, que es un día. El día de reposo se dio con qué finalidad, no porque Dios se cansó en la creación, ¿eh? Se dio para entender que va a haber un día de reposo eterno cuando Cristo venga por nosotros y descansemos en Cristo. Es como que el domingo debe ser una práctica de nuestra eternidad en el cielo. Bueno, no la practicamos tanto, ¿no? Luego dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, ¿de qué se le acusa a Jesús acá? De romper la tradición del día de reposo. Cosa que no era así. Entonces, vemos acusaciones que se le hacían a Jesús. Otra vez, hasta el verso 6 del capítulo 3, entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle nuevamente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y les dijo Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y ellos se callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces terminamos la argumentación aquí de que los enemigos de Jesús lo acusaban de muchas cosas. ¿Por qué les he leído esto, hermanos? Y amigos, porque la Biblia no esconde estas cosas. Porque venimos de un hilo de pensamiento en esta clase de los argumentos de que Jesús decía que él moralmente era sin pecado, y sus discípulos decían que eran sin pecado, pero también en los libros históricos reflejan lo que sus enemigos decían. No tapó esto Jesús. No taparon esto sus discípulos, no. Sus discípulos, para nosotros y para los que quieren leerlo como un libro histórico, nos dicen, sí, pero había gente que pensaba esto de Jesús. También había gente que pensaba esto de Jesús. ¿Y qué pensaba? Bueno, que era un blasfemo, que era un hombre que tenía malas amistades, que rompía con su religión porque su religión era frívola, era malvada, era perversa, no hacía cosas que lo hagan ver como un santo, rompía las tradiciones que habían sido establecidas por los judíos. Bueno, Jesús no era tan bueno como ahora lo ven los no creyentes, ¿no? Porque a Jesús lo vemos así. Nosotros que no somos creyentes, las personas que no son creyentes ven a un Jesús amoroso, cariñoso, el Jesús que ama a todos y a todas, el Jesús que ama, ¿cierto? Pero están tan alejados de la realidad. No quiero decir que Jesús no ama, pero que Jesús en realidad no es tan popular en el mundo. También, como les dije la semana pasada, la iglesia
no es tan aceptada como Jesús. Muchos dicen, no, yo amo a Jesús, no amo la religión. Yo sigo a Jesús, no sigo iglesias. Yo creo que quiero seguir la doctrina de Jesús y no quiero seguir ninguna doctrina de iglesias. Probablemente por la mala fama que las iglesias se han ganado. Pero mira, Jesús siendo acusado de muchas cosas, una lista grande de acusaciones. Ok. Capítulo 11, verso 19, dice en Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de los pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Comilón y bebedor. Jesús lo vieron tomar vino y ya le dijeron el borracho. O lo vieron comer en banquetes al cual lo invitaban y dijeron, es un comilón, es un glotón. Bueno, grandes acusaciones tenía Jesús. Esas eran las acusaciones. La pregunta es, ¿qué admitieron? No vamos a leer todo porque tenemos que entrar al tiempo de preguntas, pero está ahí la evidencia. Ustedes pueden apuntar esos versículos. Y hice una lista rápida, ¿no? Después que llevan a Jesús a acusarlo en el camino antes del camino al Calvario, cuando el Sanedrín, que era un juicio político de la época, era un grupo de jueces religiosos, van ante los jueces políticos, en este caso a Pilato. Pilato lo ve y cobardemente dice, bueno, yo no veo en él nada que lo lleve a morir en la cruz o lo lleve a juicio. No veo yo dice Pilatos eso en Mateo 27, 24, y literalmente dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ahora, ¿significa que Pilato fue una buena persona? No, fue un hombre que también estaba en el grupo de los que veían a Cristo como una amenaza política. Pero él ve, lo juzga, entiende que de lo que lo están acusando no es correcto, pero como la gente estaba alborotada, como la gente estaba haciendo desmanes, probablemente estaban haciendo muchos desmanes en el pueblo, cosa que siempre pasa en los pueblos, este hombre dice, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo, hagan ustedes lo que deseen, pero yo en él no veo nada. Él es justo. Es justo. Es un no creyente, un no seguidor, dice este hombre es justo. De las acusaciones que hemos leído hace un ratito fueron las acusaciones que los fariseos las tomaron como argumento para llevarlo a la muerte. Ojo, hay que entender eso también como una narración histórica. Jesús siendo llevado por un grupo religioso que fungía de poder judicial frente a quien estaba encima de ellos, aunque ellos tenían autonomía para juzgar a los judíos, lo llevaron hacia los romanos y los romanos dicen, bueno, no hay pecado en él. Mateo, Lucas registra también lo mismo. Judas, cuando entrega a Jesús, y es interesante lo que Judas resalta, porque es el hijo de pecado, porque el Señor lo escogió para que se cumpla la palabra, porque nunca se arrepintió, porque en Mateo 26, en Mateo dice, si no me equivoco, 26, ¿cómo es posible que esta mujer haya derramado estos perfumes tan caros sobre ti? Mejor los hubiésemos vendido y le hubiésemos dado a los pobres. Jesús le dice, a los pobres los tendrá siempre. Y Judas el traidor, que siempre ha tenido un corazón corrupto, después de haber entregado a Jesús, no porque se arrepintió, recalco, pero es un enemigo de Jesús, dice algo después de haberlo entregado. Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El traidor reconoce que Jesús era justo, que no hay ningún argumento para acusarlo de pecado. El ladrón en la cruz, también otra
Otra mentira a veces de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, ¿no? Los ladrones buenos o el ladrón bueno. No, los dos ladrones malvados que uno se arrepintió. Y uno de esos ladrones escuchaba al otro que injuriaba a Jesús, ¿sí? Y declara lo siguiente en Lucas 23. Ahí vamos a terminar para luego, si hay preguntas. No sé, como les dije la semana pasada, si van a haber respuestas, pero vamos a ver si hay preguntas y si no hay respuestas las apuntamos para estudiar después y responder. Pero Lucas 23 dice lo siguiente de este hombre, 23:41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Cuál es este justamente padecemos? Justamente padecemos. La paga de pecado es muerte, eso es justicia. Y el ladrón está diciendo, estamos muriendo de manera justa. Hay justicia, se está haciendo justicia, estamos muriendo por nuestros delitos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Entonces, el ladrón probablemente está escuchando de los religiosos fariseos, de este Sanedrín. Miren, aquí hay una lista de acusaciones. Se hace llamar el Hijo de Dios, dice que sana, dice que cura. Nosotros decimos que es un blasfemo, nosotros decimos que es un pecador. No puede ser un profeta. Es injusto. El ladrón dice no, no, no. Y el centurión romano también dice lo siguiente, en el verso 47. Cuando el centurión, este soldado, bueno, no soldado, sino este hombre que tenía a cargo a más de 100 soldados, era una especie de capitán, tenía un rango alto, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces hay personas que no necesariamente son sus seguidores, ¿ah? No, pero ahí está Judas, sí, pero Jesús nunca fue su seguidor, fue un infiltrado y estuvo ahí para cumplir la palabra. Pero están ahí. La palabra nunca trabajó en la vida de Judas. Pero todos estos son enemigos de Jesús. Y no se encontró argumento en contra de Jesús. Los religiosos postularon argumentos de Jesús, pero ellos cometieron lo que se conoce como un pecado de que vieron la obra de Dios, vieron el poder de Dios. Pero aunque lo vieron, la dureza de su corazón los llevó a decir, obra del diablo es. Ellos sabían por su conocimiento humano que él no tenía culpa de nada, pero lo mataron porque les era pesado para ellos. Pero no fueron salvos, pero entendieron en su conocimiento humano que Jesús era realmente lo que él decía. Entonces, hemos tenido 3 argumentos. Jesús diciendo, yo soy sin pecado. Sus discípulos diciendo, sí, Jesús es sin pecado. Y hemos visto por qué es válido usar ese argumento, porque son personas que vivieron con él y nunca le hallaron en 3 años que estuvieron con él ninguna palabra que lo pueda desacreditar. Y sus enemigos, por lo consiguiente, no necesariamente son salvos, pero reconocieron. ¿Hay algo que se le puede argumentar? Nada. Aquí vamos a hacer la aplicación, lo que podemos ver nosotros. En la visión humana, en la visión no creyente, la paradoja que desconcierta es la siguiente. Jesús puede ser visto como un ególatra cuando dice yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo salvo, yo perdono pecados, yo soy. Suena a egocentrismo, ¿cierto? Y que su enseñanza es absoluta y en realidad es absoluta. Pero desconcierta su abnegación. Al que te pide la capa, dale otra. Al que te golpea la mejilla, ponle la otra mejilla. Más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pobres, ¿cierto? Entonces ves a un hombre absoluto, a Jesús diciendo yo soy Dios absoluto. Y también
siendo abnegado en su doctrina práctica. En su doctrina práctica. Eso descuadra a cualquiera. Aquí hay una frase del escritor, dice, en cuanto al pensamiento, siempre se puso el primero. En cuanto a la acción, el último. Se puso primero como cuando él dice, soy Dios, soy sin pecado y perdono pecados. Se puso al último de la fila cuando dice, yo he venido no a ser servido, he venido a servir. Demostró tanto la más alta estima de sí mismo como el más grande sacrificio de sí mismo. Esa es la paradoja del cristianismo. Yo soy la vida, ¿cierto? Pero también dijo, mi vida nadie la quita, yo la doy. Esa es una paradoja. Sabía que era el Señor de todo, ¿cierto? Antes que Abraham, yo soy. Pero se hizo siervo de todos. Señor, ¿cómo vas a lavarnos los pies? Dijeron sus discípulos. Dijo que iba a juzgar al mundo, pero lavó los pies de sus apóstoles. Esa es la paradoja. Eso es lo que podemos ver nosotros, como creyentes o no. Como creyentes creo que Dios nos ha dado la gracia de entenderlo. No se le comprendió y se lo calumnió y se convirtió en la víctima de los prejuicios humanos y de los intereses creados. Fue despreciado y rechazado por su propio pueblo y abandonado por sus propios amigos. Puso la espalda para ser flagelada, la cara para ser escupida, la cabeza para ser coronada de espinas, las manos y los pies para ser clavados en una cruz romana. Y a la medida que sufría, oraba por sus verdugos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La conclusión final de todo el asunto es esta. Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo. La ausencia del egoísmo es el amor. Y Dios es amor. Amén. Bien. Esto ha sido, hermanos, todo por hoy. ¿Qué puedes ver tú? Sería la aplicación. Nuestra pregunta. Hermano en Cristo, ¿qué puedes ver tú de Jesús? Amigo, ¿qué puedes ver tú de Jesús? Esa es una pregunta válida. Bien, no sé si hay preguntas, como estaba dando la clase, algunos se han ido, se han salido.